prácticamente, pues la sección inicial, que es la carátula y todo eso, pues es una cuestión de forma, pero ya después vimos el planteamiento del problema, ¿verdad? Y en el planteamiento del problema se constituyen en diferentes partes. Yo pregunto, vamos a ver, compañeros, ¿qué partes integran el planteamiento del problema? Vamos a ver, Stephanie. Stephanie Castellanos, ¿me escuchas? Compañeros, encendamos cámaras, porfa. Apenas veo 2, 3 personas con las cámaras encendidas y veo que no estamos poniendo atención. Vamos a ver. Linda Joana Aceituno. Hola, Linda. A ver, Buenas tardes, licenciado. ¿qué partes componen el planteamiento del problema? ¿Será ese de la definición? Especificación. No. Solo por definición. Bueno, vamos por ahí. Adelante, Melvin, vamos a ver si nos ayuda. Buenas tardes, Nick. Si no estoy mal, es definición del problema, marco teórico y formulación de hipótesis. Excelente, muy bien, Melvin. Excelente. Ahora, lo que nos decía Linda ya de la especificación y de la delimitación, ya es parte de la definición del problema, ¿sí? No nos confundamos. Todavía se divide más el planteamiento, ¿verdad? El planteamiento del problema está definición del problema, marco teórico e hipótesis. Y la definición del problema, cuando nos toque definir el problema, lo hacemos a través de la especificación del problema y de la delimitación. Recordemos un breve repaso, eso ya lo tienen ustedes en las notas que yo les pasé, pero la delimitación del problema se refiere a aquella cuestión de espacio, tiempo, de establecer el ámbito geográfico en el cual vamos a desarrollar la investigación. Y la especificación, recuérdense que allí es donde nosotros establecemos las preguntas de investigación. Todo eso nos ayuda a describir de mejor manera, cuando nosotros hagamos nuestro documento, nos ayuda de mejor manera a darle a entender al lector cuál es el problema que nosotros consideramos que existe en el tema que queremos investigar, ¿verdad? Es importante ser muy claros con el problema que nosotros estamos visualizando. Entre más definido esté el problema, pues mayor probabilidad de resultados importantes en cuanto al conocimiento que vayamos a generar. También vimos el tema del marco teórico, ¿verdad? El marco teórico, pues debemos de entender que no es un copy-paste, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado anteriormente. Lo importante allí es siempre pensar que, digamos, qué teorías preexistentes o qué estudios preexistentes nos pueden ayudar a sustentar la investigación que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Ahí es bien importante identificar todos aquellos elementos teóricos que fundamentan nuestro problema. Y por lo tanto tenemos que revisar mucha bibliografía, ¿verdad? Ustedes, muchos textos, muchos documentos que estén relacionados lógicamente a los problemas y a los objetivos que nosotros nos estamos planteando en la investigación, ¿verdad? Entonces, ojo con ese marco teórico, por favor, que no quiero un copy-paste, ¿de acuerdo? Solo de un montón de información. Seleccionen bien los textos, no tienen que colocar unos grandes párrafos, coloquemos lo esencial, pero para eso, compañeros, tenemos que leer mucho, ¿verdad? Y tener esa capacidad o ese
esa capacidad que tenemos de tener criterio, ¿verdad? De saber qué sí me puede ayudar a sustentar mi investigación y qué solo es puro relleno, ¿verdad? Si es puro relleno y solo agregar cosas ahí para que sea un documento extenso, pues no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Y nos quedó pendiente, compañeros, para poder terminar el planteamiento del problema, que es lo primerito, ya propiamente del cuerpo principal del plan de investigación, nos quedó pendiente la hipótesis, ¿se acuerdan? Entonces, la idea, compañeros, por favor, es que ustedes vayan avanzando en la elaboración de su plan de investigación. No tenemos tampoco mucho tiempo. En teoría, eso se tiene que entregar esta semana, el 12, es decir, el domingo de esta semana. Pero yo les decía, compañeros, que no me gusta tampoco que ustedes solo hagan las cosas por hacerlas, aunque no lo comprendan. Entonces yo amplié el plazo. Originalmente lo tengo para el 19. Si nos atrasamos un poco, pues tampoco me molestaría ampliarlo otro poquito, pero necesito, por favor, que vayamos avanzando. Ahorita ustedes deberían de irse ya, o de ir terminando ya el marco teórico. Ya deberían de ir terminando la definición del problema. Yo pregunto, vamos a ver, Milagros. Milagros ahora anda muy calladita, hombre. Milagros, ¿cuál fue el tema que planteamos? Buenas tardes, Lick. Hola. Efectos negativos de la falta de recursos de la administración pública, específicamente en el Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social para el Departamento de Guatemala. ¿Es él? Excelente. Bueno, y de ese tema, ahí lo que ustedes tienen que empezar a hacer es, ¿qué queremos saber al respecto? ¿Verdad? ¿Cómo nos afecta la ausencia de los recursos, etcétera? O sea, ustedes sean curiosos. Tienen que ser curiosos y muy creativos. ¿Qué es lo, con ese tema que yo establecí, qué se les viene a la mente? ¿Qué es lo que ustedes quisieran saber? Y ya con eso, entonces, vamos a ir especificando el problema. Y la idea es que hoy, compañeros, terminemos el tema de las hipótesis para poder, por lo menos, ya tener el planteamiento. Se supone que con la clase de hoy, entonces, ustedes tendrían los elementos suficientes para poder terminar el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, pues, siguiendo la metodología que utilizamos en la última clase, yo igual este documento se los voy a pasar para que ustedes no estén perdiendo la concentración en estar anotando cosas, sino que mejor pongamos mucha atención. Yo les voy a mandar todo este texto. Hay algunas cositas que seguramente voy a decir y que no están anotados aquí. De hecho, es bueno que ustedes hagan referencia a los ejemplos que voy a poner para que ustedes se recuerden de los ejemplos y lo entiendan de mejor manera. Entonces, algunas cositas sí pueden ir anotando, pero no se molesten en estar escribiendo todo esto, ¿sí? Que yo se los voy a pasar. Entonces, compañeros, ya sabemos que la hipótesis forma parte del planteamiento del problema, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Y el concepto de la hipótesis dice que es aquella que se apoya en un sistema de conocimientos organizados y sistematizados. Lógicamente se basa en conocimientos ya previos, ¿verdad? Ustedes, porque son suposiciones o posibles respuestas a un problema dado. Entonces no puede estar basado en algo que no se haya descubierto, ¿verdad? Y dice que establece una relación entre dos o más variables para explicar, dice, y predecir en la medida de lo posible los fenómenos que nos interesan estudiar, ¿sí? Entonces, vamos a ir más adelante viendo qué son las variables, ¿verdad? Porque eso es parte fundamental del concepto de lo que son las hipótesis. No se preocupen que vamos a ir directo a ver qué son las variables. Pero en el concepto inicial solo sabemos que hay una relación entre dos o más cosas, ¿verdad? Y eso nos permite explicar lo que nosotros estamos queriendo conocer, ¿sí? Vamos a ir más a detalle. Y dice que hay fuentes de hipótesis. Y las fuentes de las hipótesis pueden ser teorías, ¿verdad?
Es decir, todos aquellos conocimientos ya previamente comprobados que nos pueden sustentar una relación entre dos o más variables. Nosotros utilizamos conocimiento preexistente debidamente comprobado. Sabemos que lo que es ya debidamente comprobado se convierte en una teoría, y esa teoría es la que sustenta la relación que hacemos nosotros entre dos o más variables. O bien, también hay algo que me sirve a mí para plantear una posible relación entre dos o más cosas, que es la observación, ¿sí? La observación, es decir, ustedes van, observan la situación y ustedes concluyen el tipo de relación que hay entre dos o más variables. Eso lo vamos a ir entendiendo de mejor manera cuando ponga algunos ejemplos, ¿sí? Y finalmente, otra fuente es la información empírica disponible, es decir, tal vez no está comprobado científicamente y por eso no es una teoría, pero recuérdense que el conocimiento también se genera a través de la práctica o a través de la experiencia. Entonces, esa información empírica disponible, que tal vez no se ha hecho un estudio científico para poderlo comprobar, también me sirve a mí para poder hacer una hipótesis, ¿verdad? Es decir, yo plantear una posible relación entre una o dos variables o más incluso, para poder tratar de explicar o de predecir un fenómeno que yo esté estudiando. ¿De acuerdo? Ahora que nos vayamos a los tipos de hipótesis, ya vamos a poner ejemplos para que ustedes entiendan de mejor manera todo esto que yo les estoy diciendo. Pero antes de eso, vamos a ver algunas consideraciones. Dice la primera consideración que no ha de hallarse en contradicción con la concepción científica del mundo. Eso significa, compañeros, que como nosotros estamos pues viendo conocimiento científico, no vamos a ir en contra de lo que científicamente está comprobado, ¿verdad? Es lógico. No podemos nosotros dar una explicación loca o alocada de ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando no existía todo este conocimiento. Por ejemplo, cuando los grandes filósofos se hacían la pregunta de por qué anochecía, por qué se oscurecía, pues seguramente se basaron las hipótesis a algunos estudios ya previos y plantearon una posible explicación, ¿verdad? Y la explicación que daban era de que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y por eso fueron de las primeras explicaciones. Al final después se descubrió que no es el Sol el que gira, sino es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Pero son de las explicaciones que estaban de alguna manera basadas en ciencia. No podía venir alguien alocadamente y decir que anochecía porque Dios sacaba su varita mágica y ¡pum!, anochecía. O sea, explicaciones fuera del contexto del mundo científico no se pueden colocar como una hipótesis, ¿verdad? Todo tiene que estar basado en algún conocimiento previo científicamente hablando, ¿verdad? Nunca vamos a plantear nosotros cuestiones dogmáticas o religiosas, ¿verdad? Sin ofender la creencia de cada uno, ¿verdad? Pero no podemos dar explicaciones religiosas o dogmáticas de las cosas, ¿verdad? Si nosotros estamos haciendo un estudio científico de por qué están pasando ciertas cosas, no podemos decir porque, por ejemplo, ¿verdad? Yo soy muy religioso, pero es una explicación. No podemos decir porque Dios así lo quiso, por ejemplo, ¿verdad? Porque no está basado en ciencia, ¿sí? Es un solo ejemplo para que podamos entender por qué esta consideración, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que dar posibles explicaciones, pero basados en ciencia, en la concepción científica que tenemos, no dogmáticas, no religiosas, ¿verdad? No surrealistas, mágicas o cuestiones de fantasía, ¿verdad? Dice que debe estar fundamentada en conocimientos ciertos. Obviamente, si estaba en el mundo científico, recuérdense que uno de los elementos más característicos y más importantes de la ciencia es que es objetiva, ¿sí? Hemos hablado de eso muchísimas veces.
¿Y qué significa que sea objetivo? Que está debidamente comprobado, ¿verdad? Entonces son conocimientos ciertos. Dice que la explicación que ofrece la hipótesis debe ser la mejor entre todas las existentes para conocer el fenómeno a cual se refiere. Pero para eso, obviamente, compañeros, tenemos que pensar. Y por eso es de que yo planteo, bueno, no yo, a ustedes, los, los que hablan ya o los que han estudiado mucho sobre metodología de la investigación, establecen que para plantear una hipótesis primero debe estar bien definido mi problema, ¿verdad? Y tener el marco teórico adecuado, porque lo que va a ocurrir es que cuando yo tenga todo el marco teórico, es decir, todas aquellas teorías que sustentan o que tienen relación con el problema que yo estoy investigando, y además yo defino bien cuál es el problema que está sucediendo y qué es lo que yo quiero conocer, pues ahí todos esos elementos me dan la capacidad a mí como investigador de ser muy creativo, muy analítico y dar una posible respuesta mucho más acertada. Y obviamente tiene que ser la que yo considere que es más acertada, ¿verdad? Lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Dice que debe de estar articulada con el sistema de conocimientos o teorías existentes en relación de los hechos o fenómenos que se traten de explicar, ¿verdad? Eso es lo que hablábamos anteriormente. Se debe de articular a todos los conocimientos y teorías existentes que incluso yo tome en consideración al momento de plantear mi marco teórico. Finalmente, debe conducir a la previsión lógica de algunos hechos reales que permitirán su comprobación. Algo complicado eso, ¿verdad? No se entiende mucho. Pero básicamente lo que quiere decir es que la explicación o la posible explicación que yo dé me debe de generar la capacidad de realizar algún tipo de experimento que compruebe que eso es así. Pero si yo doy una explicación que no me orienta hacia un experimento realizable para poderlo comprobar, entonces no es una buena hipótesis. Si yo planteo una hipótesis que no hay forma de comprobarlo, híjolas, entonces mejor cambio de hipótesis, ¿va usted? Es decir, eso es lo que quiere decir, conducir a la previsión lógica de algunos hechos reales que permitirán su comprobación. Si no está basado en hechos reales, significa que es muy difícil comprobarlo. Entonces, no es realizable. ¿De acuerdo? Ahora vamos a esta parte. ¿Cuáles son los elementos que integran o que constituyen una buena hipótesis? Son tres cosas importantes y fundamentales, compañeros. Y esto es lo que ustedes le van a tener que poner muchísima atención cuando estén fabricando o elaborando sus propias hipótesis en el trabajo que nosotros estamos haciendo. La unidad de análisis. ¿Qué significa esa unidad de análisis? Es o se refiere a aquellos individuos, grupos, instituciones, ¿verdad? A las cuales nosotros estamos estudiando, ¿sí? Voy a hacerlo muy rápido y vamos a poner un ejemplo. Las variables, dice que son características o propiedades cualitativas o cuantitativas que presentan las unidades de análisis. Vamos a definir también qué son variables, no se preocupen, tengan un cachito de paciencia ahí, no se asusten. Y finalmente los elementos lógicos. Dice ahí que relacionan las unidades de análisis con las variables y a estas entre sí. Ahorita vamos a aclarar toda esa parte porque aquí solo estamos leyendo, pero es para que ustedes de alguna manera cuando ya se pongan a leer este documento lo entiendan con las explicaciones que yo voy dando. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a decir que una posible explicación de algo. Supongamos, compañeros, que
Estamos teniendo problemas entre los niños, estudiantes. Solo voy a prender la luz, disculpen que me estoy quedando ciego aquí. Supongamos, compañeros, que estamos teniendo problemas con el interés o de alguna manera la dedicación que le están dando los niños al estudio, por ejemplo. Imagínense, ustedes son ministros de educación o son directores de una escuela y están teniendo problemas porque en la clase ya los niños no ponen mucha atención, por ponerles un ejemplo. Entonces ustedes empiezan a indagar, por ejemplo, en algunos libros, en el internet, y empiezan a averiguar algunos factores que algunos investigadores previamente hayan determinado que pierden el interés de los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, después de todo el marco teórico, después de haber definido bien el problema que ustedes tienen y lo que quieren saber para poderle dar una solución para que los niños de alguna manera pongan más atención, entonces ustedes plantean una hipótesis. Vamos a intentar darle un sentido a esto. Vamos a poner el ejemplo de que entre mayor, por ejemplo, entre mayor rechazo reciban los niños de parte de su profesor, por ejemplo, más alto, vamos a ver, pues más alto, más alta será su frustración, por ejemplo, su frustración académica. Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy intentando explicar acá? En el ejemplo que yo les estoy planteando. Que la indiferencia o que la falta de interés del niño, que todos esos elementos negativos se deben a que el profesor tiene cierto rechazo a atenderlos adecuadamente, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir mi explicación. Entonces, obviamente, ese rechazo de parte del profesor hace que los niños estén inconformes y que ya no quieran estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, que yo les hiciera a ustedes una mala cara o viniera yo con mala actitud y viniera enojado, me imagino que estarían ustedes un poco frustrados, ¿verdad? Ya perderían el interés en estudiar o algo así. Entonces, digamos que un ejemplo similar. Entonces, yo les pregunto, aquí, ¿cuál sería la unidad de análisis? A ver, ¿quién se anima? ¿Compañeros? ¿Los niños? ¿Los niños? ¿El profesor? Y el profesor. Excelente. Entonces ya vamos entendiendo, ¿verdad? Una buena hipótesis tiene que tener unidades de análisis. Aquellos individuos, aquellos grupos o aquellas instituciones, ¿verdad? A las cuales nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Y sobre todo que de alguna manera nosotros estamos analizando el comportamiento que tienen para nuestro estudio, ¿verdad? Entonces, estas unidades de análisis pueden ser participantes, pueden ser grupos, pueden ser instituciones, escuelas, profesores, mujeres, niños, hombres, abuelos, padres, etcétera. Puede ser todo lo que ustedes quieran, pero es prácticamente lo que a quienes yo estoy estudiando, a lo que me interesa a mí, su comportamiento. Eso es importantísimo, apunten esa partecita. Es todas aquellas entidades, objetos, etcétera, que nos interesa estudiar su comportamiento,
¿sí? En eso se puede concluir esa parte. Dice las variables, características o propiedades cualitativas o cuantitativas que presentan las unidades de análisis. Entonces, acá sí se complica un poco más la cosa. ¿Quién se anima a darme la opinión de cuáles serían las variables acá? Si quieren, explico yo primero qué es una variable. Una variable, compañeros, es algo que puede tener distintos valores, ¿verdad? Por eso viene, si se dan cuenta, la conformación de la palabra viene de valores, ¿sí? Variables, porque se le asigna un valor, pero además, lo más importante, compañeros, es que puede cambiar ese valor que se le está asignando a eso, ¿sí? Y eso es muy diferente, por ejemplo, a una constante. Una constante solo tiene un valor y ese valor no cambia. En cambio, en las variables sí cambia. Entonces, la variable es una característica, una cualidad o una propiedad que se observa en algún elemento y que puede adquirir distintos valores. Y sobre todo, y esto es bien importante, compañeros, que se puede cuantificar, ¿sí? O cualificar. Recordemos que cuantitativo viene de cantidad y cualitativo viene de cualidades, aquellas características que tienen esos elementos que yo estoy analizando y que pueden cambiar su medida, que pueden cambiar la forma en la que se observan esos elementos. ¿Se entiende que es una variable? ¿Alguien tiene dudas, compañero? No. Henry, adelante. ¿Qué tal? Bueno, sí, causa pueden haber varias causas, digamos. Ajá, ¿y cuál es la Entonces puede causa variar, digamos. en el ejemplo? No logro leer aquí bien porque me parece muy pequeño, Lick, perdón, pero Aparte que considero te vas a ir a matar vos. ¿Cómo? Aparte que te vas a ir a matar vos. Ay, con cuidado, vos. Ay, Con cuidado, por favor. Para ayudarle Gracias, al compañero, tal vez la variable sería que que los niños no están poniendo atención o no tienen interés para aprender. A ver, ojo. No, excelente, Araceli. Me gusta porque así vamos aclarando conceptos. Eso que tú describiste ahorita, que los estudiantes no tienen interés y demás, ese es el problema que tenemos. Ese es nuestro la problema. variable sería, la variable podría ser el rechazo, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos un punto. Recuérdense que nosotros tenemos un problema, en el ejemplo que estoy poniendo. Y el problema ya lo definimos, Araceli, y tienes toda la razón. Nosotros tenemos una situación, los niños no quieren estudiar, perdieron el interés, no están entregando tareas, ¿verdad? Y yo soy el director de la escuela, yo necesito arreglar esa situación porque en la escuela lo que se hace es estudiar a ustedes y si los niños no están aprendiendo nada, yo fracaso como colegio, como escuela, como lo que sea. Yo tengo que corregir eso. Entonces yo ya describí mi problema. Mi problema es que no hay interés, que los niños no quieren aprender, que están desmotivados, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿O un cambio de actitud del maestro? Esa posiblemente ya sea una solución, Milagros. Ojo, pero me encanta porque vamos, a través de lo que ustedes dicen, vamos aclarando los temas. Excelente, va. Nosotros ya definimos una hipótesis. Nuestra hipótesis es esta. ¿No? Incluso le vamos a poner para que ustedes, ejemplo de hipótesis. ¿Sí? ¿Cuáles dijimos que eran las fuentes de las hipótesis? Una teoría, la observación o información empírica disponible. Si yo soy el director de la escuela, compañeros, yo pregunto, ¿de qué fuente obtuve yo la hipótesis que estoy planteando? Observación. Observación, excelente, Rocío. Lo más seguro es de que yo esa hipótesis la planteé a través de una observación. Yo, director,
me tomé el atrevimiento de volverme investigador porque a mí me urge solventar ese problema. O vamos a ponerlo de mejor manera. Vamos a ponerlo de una manera más realista porque generalmente los directores no se meten en eso. Vienen los directores y contratan a Milagros, ¿va? Milagros es una investigadora de primera línea en temas sociales, ¿verdad? De ciencias sociales, y le dice, Milagros, yo tengo este problema, yo lo definí, ¿verdad? O Milagros me ayuda a mí, yo soy el director de la escuela y Milagros me ayuda a definir mi problema. Aquí el problema es que los niños no quieren aprender, perdieron el interés, están como la gran, no entregan tareas, etcétera, etcétera, y lo documentan. Viene Milagros y entonces pues ella empieza su proceso de observación. Ella empieza a crear su marco teórico. Entonces viene Milagros y dice, empieza a observar el desarrollo de las clases, llega un día, mira cómo se desenvuelve, ella sin decir nada, ¿va? Y empieza a ver el comportamiento de los niños, del profesor, ¿verdad? Y ella empieza a hacer un análisis a partir de este proceso de observación y dice ella, bueno, efectivamente, después de lo que he visto y después de la información que he tenido de los profesores y demás, yo tengo una hipótesis, señor director, ¿va? Para mí, entre mayor rechazo reciban los niños de parte de su profesor, más alta será su frustración académica. Eso es lo que le dice Milagros al director. ¿Ya lo comprobó Milagros? Pregunto. ¿Usted ya lo comprobó? ¿Con la observación? No. No, yo pregunto, eso que usted está planteando como hipótesis, entre mayor rechazo reciban los niños de parte de su profesor, más alta será su frustración académica. ¿Ya lo comprobó? No. No, exacto. Kilber, adelante. No lo ha comprobado porque todavía apenas está planteando la hipótesis. Exactamente, exactamente. Es una posible respuesta, una posible... Vamos a la... ¿Se dan cuenta? Con los ejemplos ya todo va a tener un poco más de sentido, ¿verdad? Esta hipótesis lo que hace es explicar una relación entre dos o más variables para explicar o predecir un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Los estudiantes no quieren aprender, qué sé yo. Ese es el fenómeno que a mí me interesa investigar. Y la hipótesis que está planteando Milagros, ¿verdad? Está explicando esa relación entre dos o más variables. ¿Sí? Adelante, Stephanie. Stephanie, adelante. ¿Me escucha? No. Casi me deja sordo, pero sí. Ay, perdón. Lick, ¿ahí podríamos plantear otra hipótesis o solo esa? Puedes plantear las que quieras, pero al final, ¿qué es lo que dice acá? Aquí está. Puedes plantear las que quieras, pero aquí dice precisamente algunas consideraciones. La explicación que ella ofrece, no Milagros, ¿va? Sino la hipótesis. La explicación que ofrece la hipótesis debe ser la mejor entre las existentes para conocer el fenómeno a que se refiere. Yo podría plantear otra hipótesis. El rechazo de los niños se debe a que llegan con sueño, ¿no? Por ejemplo. No tiene ¿Podría mucho ser sentido. la edad de los niños también? Puede ser, el rechazo de los niños se debe a que son niños de menores de 5 años. No sé. Pero eso queda a discreción del investigador. El investigador tiene que tener esa capacidad de decidir cuál es para él la mejor explicación posible al problema. ¿Sí? Entonces, Milagros decide que la mejor explicación es que entre mayor rechazo reciben los niños de parte de su profesor, más alta será la frustración académica. ¿Sí? Entonces, regresando al tema de las variables. Las variables, dice, son características o propiedades cualitativas o cuantitativas
que presentan las unidades de análisis. Vamos a ver. Don Johnny Caal. Ya, Lick. Pero no estés tan motivado vos. A ver, Johnny, ¿qué dijimos que era cualitativa y cuantitativa? Es cantidad o relación. Y Más o menos. más o menos. Vamos a ver si nos ayuda Catherine. Catherine Pineda, ¿nos ayudas? ¿Qué significa cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo es de cantidad y cualitativo es, bueno, en mi saber hay dos versiones, uno es de calidad y el otro es de cualidades, o sea, hablando de características. Excelente, puchica. Nivel, Catherine. Excelente, muy bien. Cuando nosotros hablamos de propiedades cualitativas, significa características, ¿verdad? Características de lo que nosotros estamos analizando. Cuando hablamos de cuantitativo, ya estamos viendo cantidad, ¿de acuerdo? Bueno, importante, compañeros, acá dice, se caracterizan por representar las condiciones de causa y efecto, ¿sí? Ahorita vamos a ver esa partecita de cómo se relaciona. Entonces, regresando al ejemplo, compañeros, ¿alguien me puede decir cuáles serían las variables del ejemplo que nosotros estamos poniendo? Colegas. El comportamiento del profesor. Porque está frustrado, ¿no? El comportamiento del profesor. No. ¿Por qué está frustrado? ¿Cuál fue lo último que dijeron? Disculpen. Frustración. Porque estaba frustrado el profesor. Pero el que está frustrado no es el profesor. Sería de averiguar cuántos niños son los que están en contra de. Y no. ¿Serían las causas del rechazo del profesor hacia los niños? No. El No rechazo en sí. hay las causas. A ver, retomemos el tema. Son las características, ¿sí? Ya sea cualitativas o cuantitativas de lo que nosotros estamos analizando. Aquí las variables, compañeros, recordemos que la variable es aquello que también puede ser modificado, ¿sí? Que ahorita tiene un valor y que luego puede ser otro. Lo que estamos analizando acá es el rechazo académico de los niños, ¿sí? Rechazo académico es una variable. Disculpas, mi estimado Sub. Lick, perdone, no sé si podría ser el... Ah, perdón. ¿Cuándo? Híjole, fíjese mi doctor que como no estoy en la oficina, no tengo mi agenda a la mano. Viernes a las 11, sí, recuérdeme mañana temprano, mi doctor, porfis, porque no... Sí, porfis. Gracias, mi doc, buena onda, buen trabajo, muchas gracias, muy bien. Perdón ustedes, disculpen. Adelante, ¿quién iba a hablar? Compañeritos.
Lick, sería también de ver por qué los niños están frustrados. ¿Y qué tipo están recibiendo de rechazo? Porque estamos hablando de que solo se está evaluando un maestro o son varios maestros, porque los niños son solo de un salón o es de todo el centro educativo lo que no está avanzando, no están aprendiendo. Pero, miren, pues, ya las causas como tal del rechazo, ya posiblemente lo veamos en el desarrollo de la investigación, cuando nos toque demostrarlo. Ahí ya vamos a hacer, por ejemplo, si hiciéramos una boleta de entrevista para los niños, ahí sí diría, usted niño está frustrado, ¿por qué? Porque A, B, C, D, porque lo tratan mal, porque el profesor es mala onda, porque el profesor es feo, yo qué sé. O sea, pueden haber un montón de explicaciones. Pero esas causas de por qué el niño está frustrado, eso es posterior. Aquí lo único que estamos haciendo es una relación causa y efecto entre las variables de la hipótesis. Sí, adelante, Salvador. Bueno, poniéndome en el papel de ser el investigador, yo analizaría la forma de cómo está impartiendo la clase del profesor. Para ver. Sí, pero no estamos en esa etapa. A ver, yo solo estoy explicando o estoy diciéndole al director de la escuela que el rechazo académico de los niños genera una frustración académica. O sea, el rechazo que reciben los niños de parte de su profesor genera frustración académica. Eso es lo que yo le estoy diciendo, pero no estoy explicando qué tipo de frustración, no estoy explicando qué tipo de rechazo reciben, no estoy en esa fase. Simplemente esta es mi hipótesis. Los detalles, obviamente que quiero saber los detalles, pero eso es parte, recuérdense que aquí estamos en la fase 1 del método científico, la fase indagadora. Los detalles, las explicaciones, ese relacionamiento lo vamos a ver cuando nosotros desarrollemos el estudio o implementemos algunas técnicas de investigación para experimentar y descubrir a detalle las cosas para poderle dar una solución. Yo lo único que estoy diciendo acá es que el rechazo que reciben los niños de parte del profesor genera frustración académica. ¿Cuál es la otra variable? Melvin. No, yo me preguntaba, ya que la hipótesis se dio a través de la observación, ¿podría ser una variable los niños que están tienen rechazo en el estudio y los niños que no? Digamos, comparando los niños que tal vez el investigador observó que reciben atención del maestro y los que no. No sé si se entiende. No, porque la hipótesis, la hipótesis es una generalidad. No estoy diciendo a quiénes afecta, yo estoy diciendo a nivel general. Porque la unidad de análisis no es Melvin, Stephanie, Salvador, no, son todos los estudiantes. Los niños a nivel general se frustran académicamente porque reciben un rechazo por parte del profesor. Incluso vamos a poner aquí, rechazo académico por parte del profesor. Esa es una variable. ¿Cuál es mi otra variable? ¿Podrían ser las notas, bajas notas? No. No. ¿Que no están aprendiendo? Mala enseñanza. No. Está complicadito el tema, pero... El comportamiento de los alumnos. ¿Ah? El comportamiento de los alumnos, y por eso el profesor es más estricto y los trata de cierta manera. El comportamiento de los alumnos. ¿Cuál es el comportamiento de los alumnos? Puede ser ansiedad, puede ser la frustración. No empecemos a suponer. No empecemos a dar posibles... No rechazo. El bullying. El rechazo académico, no. El rechazo académico ya lo establecimos que es una variable, ¿verdad? ¿Cuál es la otra?
¿Qué me genera el rechazo? El desinterés, ¿no? Bajo rendimiento. Frustración. Sí, comportamiento. Frustración. ¿Quién El dijo no querer frustración? aprender. La ¿Quién clase es dijo muy frustración? aburrida. Yo, licenciado, No, nada. es la frustración La académica. frustración de, entre más alto sea la frustración. Buenamente, excelente. La otra variable es frustración académica. No nos vayamos nosotros, compañeros, a la parte ya de darle solución a la problemática y ustedes ya se adelantaron, ya hicieron el experimento, ya están dando el informe, ya están dando todo y ni siquiera han hecho la investigación. Nick, pero yo digo frustración. ¿Ah? ¿Ya lo había dicho? Bueno, entonces, mea culpa, me disculpo. La otra variable es la frustración académica. Veamos la relación. Yo pregunto, ¿hay relación causa y efecto? Yo diría que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Nosotros la explicación que estamos dando es, si aumenta el rechazo académico por parte del profesor, aumenta la frustración académica del estudiante. ¿Se entiende? No nos vayamos que el bullying, que esto, eso no está en nuestra hipótesis. La variable va a estar presente en la hipótesis que nosotros planteamos. Un elemento se modifica a partir del otro. Por eso son variables. Cualitativas o cuantitativas no lo sabemos todavía. Pero el rechazo académico se mueve. Puede haber mucho rechazo académico o poco rechazo académico por parte del profesor. Vamos a quitarle académico para que sea un poco más corta la variable. Rechazo por parte del profesor. La frustración académica también varía el valor. Puede haber mucha frustración académica o puede haber poca frustración académica. ¿Se entiende por qué son variables? ¿Sí? Entonces, compañeros, las variables, y eso es el siguiente tema, ahora regresamos nosotros al ejemplo. No se van a olvidar del ejemplo ni lo van a desechar, lo vamos a marcar con fluorescente para que ustedes vean el ejemplo. Y dice, compañeros, que las variables se pueden clasificar según independientes, dependientes o intercurrentes. ¿Sí? Dice ahí la independiente, debe entenderse el elemento, ¿verdad?, que explica, condiciona o determina la presencia de otro. Y la variable dependiente puede definirse como el elemento, fenómeno o situación explicada o que está en función de otro. ¿Sí? La variable independiente determina la presencia de otro y la variable dependiente está en función de otro. Vamos a regresar al ejemplo y así lo vamos a entender. Y la variable intercurrente es el elemento, dice, que puede estar presente en una relación entre la variable independiente y dependiente y que influye de forma directa en ambas variables. Pregunto, compañeros, yo sé que no se entiende mucho la explicación, no se me vayan a asustar. Para ustedes, ¿cuál es la variable dependiente? En el ejemplo, creo que es dependiente. ¿Perdón? Ambas. La frustración, sí. La frustración. El rechazo. Es la variable dependiente. Sí, porque la frustración viene por el rechazo del maestro. Excelente. Se comprende, ¿verdad? ¿Y cuál es la variable independiente? El rechazo. El rechazo. El rechazo. Porque si el rechazo aumenta la frustración. Si el rechazo disminuye la frustración.
Ya, digamos que esto ya es un poco más fumado y no lo vamos a ver, pero aquí hay una relación directamente proporcional, porque si aumenta una variable, aumenta la otra. Sería inversamente proporcional si cuando una variable baja, la otra aumenta, y cuando una aumenta, la otra baja, ¿sí? Aquí en este sentido van así. Las dos van en aumento, o las dos van en disminución, pero eso no lo vamos a ver ahorita. Aquí lo importante es entender que, como dice allí, la variable independiente debe entenderse como ese elemento que condiciona a otro, ¿sí? Aquí en este caso, el rechazo está condicionando a la frustración académica, ¿sí? Y como dice la parte de la variable dependiente, puede definirse como el elemento que está en función de otro, que depende de otro, ¿sí? Háganlo, un ejercicio muy sencillo, cuando uno dice, es que yo soy independiente. O sea, que nadie influye en el comportamiento suyo, ¿verdad? Pero si yo dependo de algo, es porque ese algo va a tener influencia sobre mí, ¿verdad? Lo mismo es acá, ¿de acuerdo? Una variable intercurrente, dice, es el elemento que puede estar presente en una relación entre la variable independiente y dependiente y que influye en la aparición de otro elemento. Es decir, yo puedo tener una variable adicional que va a tener influencia en las dos variables que yo ya definí. Un ejemplo para lo que estamos nosotros haciendo. Entonces aquí le vamos a poner que entonces el rechazo por parte del profesor, vamos a ver. Alison Carías, ¿estás allí? Alison. Alison. Buenas noches, Alison. ¿Por qué no hablas? Ay, qué casualidad. Vamos a ver, Alison. ¿El rechazo por parte del profesor sería la variable dependiente o la variable independiente? Vamos a esperar que nos lo escribas. Alison, ¿el rechazo por parte del profesor sería la variable dependiente o independiente? Dependiente, dice Alison. ¿Es correcto, compañeros? Yo diría que es independiente. Es independiente. Ok, estás equivocada, Alison. Espero que sí estés poniendo atención, porfis. Me preocupa que no enciendas ni cámara ni nada. Pero bueno, el rechazo por parte del profesor es la variable independiente. Y la frustración académica es la variable dependiente. Porque la frustración académica depende del rechazo por parte del profesor. Si el profesor rechaza mucho al estudiante, el estudiante se va a frustrar, ¿verdad? ¿Se comprende al 100%, compañeros? ¿Alguien tiene dudas? Por favor, hablen o callen para siempre. ¿No? Va. ¿Cuál podría ser, compañeros, la variable intercurrente o interviniente? Por ejemplo, el hacinamiento. Esto no está en nuestra hipótesis, pero es una variable que podría tener incidencia en las dos variables.
Porque dice Milagros, que es nuestra investigadora de hoy, Milagros determina también en la observación que hizo previamente que además hay un hacinamiento muy fuerte en el colegio. Es decir, el salón es para 20 personas y en realidad hay 40, ¿verdad? Y esa variable afecta el rechazo, afecta al profesor y por eso rechaza al estudiante. Es decir, el hacinamiento hace que el rechazo por parte del profesor al estudiante sea mayor porque hay mucha gente, ¿sí? Entonces el profesor ya sobrepasa, ¿verdad? Es como que yo tuviera aquí 200 gentes hablando al mismo tiempo, ya sobrepasa el límite de aceptación del profesor. Y eso también afecta y el profesor entonces, por lo tanto, empieza a rechazar al estudiante. Pero al mismo tiempo, ese hacinamiento provoca, por lo tanto, que aumente también la frustración del estudiante, ¿sí? Entonces es una variable que surge de la fuente de la hipótesis y que afecta a las dos variables, a la dependiente y a la independiente. En su mayoría, compañeros, vamos a ver que siempre hay variable dependiente e independiente y muy difícilmente hay variables intercurrentes, pero puede que sí las haya, ¿verdad? Entonces dice acá, es el elemento que puede estar presente, no necesariamente tiene que puede estar presente en una relación entre la variable independiente y la dependiente, ¿sí? Es decir, que influye a esas dos variables, ¿sí? Y que surge entonces otro elemento que afecta directamente a esas variables. Entonces, hay tipos de hipótesis, yo tengo que terminar con esto, compañeros. Hay tipos de hipótesis, ¿verdad? Que se refieren a una población abierta o a un grupo social determinado, que también puede comprender uno o varios periodos, así como abarcar un territorio concreto, no tener límites espaciales. Sin embargo, para las hipótesis hay tres tipos de hipótesis. Entonces tenemos tenemos la hipótesis descriptiva, dice allí, que involucran una sola variable, ¿sí? Es decir, no hay variable dependiente o variable independiente, solo hay una variable. Y dice que señalan la presencia de ciertos hechos o fenómenos en la población objeto de estudio, ¿sí? Son simples afirmaciones sujetas a comprobación y no permiten explicar hechos o fenómenos en cuestión. Es decir, la hipótesis descriptiva no hace una relación causal. A eso se le llama cuando hay una causa y un efecto, ¿sí? Sino simple y sencillamente ustedes están analizando una variable, la cual se modifica, pero que no provoca un efecto en otra variable. Eso es a lo que se refiere esta hipótesis descriptiva. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, si nosotros analizamos en el mismo ejemplo del colegio y vamos a analizar la cantidad de estudiantes, por ejemplo, y vamos a decir, ahorita estamos en el 2023, entonces una hipótesis, por ejemplo, descriptiva sería que Milagros, que es nuestra investigadora, le diga al director, bueno, la cantidad de estudiantes de primer ingreso para el año 2024 aumentará en un 20%. ¿Se entiende? Solo estamos viendo una variable. ¿Cuál es esa variable? Cantidad de estudiantes. Y algo va a ocurrir con esa variable, va a aumentar, va a incrementar. Pero no estamos creando una relación de causa y efecto. Solo con la carga de mi compu, que ya me quedé sin batería.
¿Se entiende esa parte, compañeritos? ¿Sí? Va. Luego están las hipótesis descriptivas que relacionan dos o más variables en forma de asociación o covarianza, dice. En este tipo de hipótesis, dice, un cambio o alteración en una o más variables independientes va acompañado de un cambio proporcional en sentido directo o inverso en la variable dependiente, pero la relación que se establece no es de causalidad. Es decir, se ve un cambio en las variables, pero una no explica a otra. Vamos a ver, voy a fumarme algún ejemplito, vamos a ver. Solo se me ocurre uno, que acabo de leer un texto acá. Dice que hay una explicación de que cuando las mujeres entran a cierta edad y empiezan con síntomas de la menopausia, dice que aumenta los niveles de depresión en las mujeres, ¿sí? Entonces, hay una relación de dos o más variables en términos de asociación o covarianza. Dice que la depresión aumenta cuando las mujeres entran en ese proceso de menopausia, pero no es una causa, ¿sí? Sino simplemente es un cambio proporcional en sentido directo o inverso, pero no lo está causando. Al contrario de la otra hipótesis que dice que relaciona dos o más variables en términos de dependencia, pero aquí sí explica o predice, con márgenes de error, por supuesto, una variable de la otra. Y aquí podríamos decir que, por ejemplo, el acoso y la agresión entre adolescentes provoca mayor deserción escolar, ¿sí? O el ejemplo que nosotros estábamos viendo. El rechazo por parte del profesor provoca mayor frustración académica, ¿sí? Aquí hay una relación de causa y efecto. Mientras que en la anterior solo hay una modificación en las variables, pero que una no explica a la otra, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Vamos con los últimos 10 minutos, compañeros, disculpen, tengo que terminar esto. Acá terminaríamos el tema de las hipótesis. Entonces, compañeros, cuando ustedes hagan su trabajo, debemos de calcular que tengamos estos tres elementos. La unidad de análisis, las variables y los elementos lógicos, es decir, esos elementos que relacionan las unidades de análisis con las variables entre sí. Eso ya no lo pusimos. Acá tendríamos entonces unidad de análisis, ¿sí? Tendríamos las variables y los elementos lógicos. El elemento lógico quiere decir, compañeros, esos nexos que relacionan a las unidades de análisis, ¿sí? Esa relación que existe entre una variable y otra. ¿Cuál es el elemento lógico del ejemplo que nosotros vimos? El elemento lógico es que cuanto mayor sea algo, tanto peor será. Esa es la relación que estoy haciendo.
entre más alto sea el rechazo del profesor, peor será la frustración académica. Ese es el elemento lógico que yo le estoy dando a algo. El elemento lógico puede ser, entre más sea tal cosa, mejor será la situación. También puede ser un elemento lógico. Es decir, esos nexos que relacionan una variable con la otra, ¿sí? Aquí vamos a apuntar elementos lógicos. ¿Qué es lo que ocurre con una variable cuando la otra tal cosa, ¿sí? Es el nexo y el relacionamiento que yo le estoy dando a las variables, ¿de acuerdo? Entonces, compañeros, ustedes aquí tienen todos los elementos necesarios para poder hacer su propia hipótesis del trabajo que estamos realizando de nuestro plan de investigación, ¿sí? Por favor, verifiquemos que estén las tres cosas: la unidad de análisis, las variables y los elementos lógicos. Finalmente, compañeros, los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación, este ya es otro tema, ¿sí? Se recuerdan en el esquema que les di en la clase anterior, el planteamiento del problema tenía definición del problema, marco teórico, hipótesis. Ahorita ya vimos hipótesis, ya terminamos de ver el planteamiento del problema. Ahora vamos a los objetivos de investigación. Yo les decía anteriormente, en la clase pasada, que cuando nosotros planteamos una pregunta de investigación, generalmente eso se va a transformar en un objetivo de investigación. ¿Por qué? Porque, compañeros, cuando nosotros nos hacemos una pregunta de investigación, es lo que queremos conocer, es lo que queremos saber. Y por lo tanto, ese cuestionamiento que nosotros nos hacemos se va a transformar en algo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, el objetivo de la investigación no es más que eso, los propósitos previstos por el investigador que pretenden alcanzar a través de esa actividad investigativa. Dice que debe caracterizarse por ser objetivos fundamentados y susceptibles de alcanzarse, deben de ser medibles y claramente expresables. Entonces, en el ejemplo que nosotros hicimos acá, nosotros planteamos un problema, ¿verdad? Que era el desinterés de... Entonces, por ejemplo, yo pude haber dicho, ¿cuáles son los motivos, o yo como director, cuáles son los motivos o cuáles son las razones por las cuales los estudiantes del colegio parvulitos.com ya no quieren estudiar y tienen desinterés al momento de impartir las clases, por ejemplo, ¿sí? Eso se transforma en un deseo. Eso es lo que yo quiero saber como investigador, ¿sí? Se transforma en mi anhelo, en mi objetivo, ¿sí? Porque obviamente si yo tengo esa duda, esa curiosidad, yo lo que quiero es transformarlo en un objetivo. Y mi objetivo entonces, compañeros, es determinar las razones por las cuales los estudiantes de parvulitos.com han perdido el interés de estudiar correctamente en sus clases, no sé qué, ¿sí? Generalmente la pregunta general de investigación, generalmente, se va a transformar en el objetivo de la investigación. ¿Se entiende por qué? Porque si yo me estoy cuestionando algo y es la gran pregunta, ¿sí? Por eso la pregunta general tiene que ser sumamente interesante. Porque esa pregunta que yo me estoy haciendo se va a transformar en lo que al final yo quiero saber. ¿Sí? ¿Se entiende, compañeros? ¿Más o menos? ¿O sí se comprende? Más o menos. Un objetivo es algo que yo quiero alcanzar, ¿sí? Y lo que yo quiero alcanzar es el conocimiento. El conocimiento que generalmente le va a dar solución a algo. Y ese algo yo lo plasmé en la gran pregunta de investigación que yo hice, en la pregunta general. ¿Por qué tal cosa es así? ¿Verdad?
Entonces, generalmente el objetivo va a ser encontrar esas razones, explicar la pregunta de investigación. Les voy a poner el ejemplo del documento que hemos estado viendo en las sesiones. Obviamente, compañeros, antes de mostrarles el ejemplo, tenemos que esos propósitos o esos objetivos de investigación se clasifican en dos. El objetivo general, y entonces que dice ahí, expresan en términos genéricos o amplios los resultados o consecuencias que el investigador pretende alcanzar con su investigación. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Sí? Y los objetivos específicos expresan con detalle todas aquellas cosas que contribuyen a lograr ese objetivo general. Los objetivos específicos deben contribuir a conocer el problema macro, el problema grande, ¿sí? Entonces, veamos acá un ejemplo. Antes de eso, voy a terminar con este documento por cuestiones de tiempo. Ahorita explicamos lo de los objetivos. Y la justificación de la investigación no es más, compañeros, que constituye todos esos argumentos del investigador sobre la necesidad de resolver ese problema, ¿sí? Por ejemplo, regresemos al ejemplo que hacíamos con Milagros. Bueno, si a mí me tocara escribir la justificación de la investigación, yo diría, bueno, realizar este proceso de investigación y darle solución a la falta de interés que tienen los niños en estudiar, se deriva de la necesidad de que el colegio parvulitos.com tiene que ser una entidad de prestigio que brinde calidad educativa y que además la falta de interés de los estudiantes provoca una disminución en la calificación del colegio y el prestigio, etcétera, y por lo tanto los padres de familia pueden optar a sacar a sus niños del colegio, ¿verdad? Razón por la cual yo debo de darle solución a la problemática, ¿sí? Es darle a conocer al lector las razones por las cuales son tan importantes las soluciones que encontremos al problema que estamos determinando, ¿sí? Eso creo que se entiende bastante sencillo. Voy terminando ya la sesión, me quedan un par de minutitos. Pero si nosotros regresamos, compañeros, al ejemplo que veíamos en la última sesión, nosotros nos vamos a la parte de las preguntas, de la definición del problema. Veamos la pregunta general, lo que en ese momento los compañeros querían saber respecto al tema. Recuérdense que el tema en ese momento era expectativas de recuperación socioeconómica de los efectos negativos causados por el COVID en las familias que habitan en el departamento de Guatemala. Ese era el gran tema. Ahora, cuando ellos se preguntaron a sí mismos qué es lo que querían saber, ellos dijeron, bueno, lo que nosotros queremos saber son las expectativas de desarrollo socioeconómico de las familias que habitan. Entonces, la gran pregunta era, ¿cuáles son las expectativas de desarrollo socioeconómico de las familias que habitan en el departamento de Guatemala para superar el impacto negativo de la pandemia del COVID-19 en el ámbito social y económico en el segundo semestre del 2021? En esa pregunta se resumen los grandes cuestionamientos, las interrogantes y las dudas que tiene el investigador sobre el tema que estamos investigando. Y si nosotros nos remitimos a los objetivos de investigación y vemos el general, compañeros, no es más que la traducción a nivel de qué es lo que queremos hacer a partir del cuestionamiento que nosotros nos hicimos. Si se dan cuenta ahí, el objetivo general es identificar las expectativas de recuperación socioeconómica a partir de los efectos generados a partir del COVID. ¿Se dan cuenta? Una pregunta, una duda que nosotros teníamos se convierte en el propósito de la investigación. Es lógico, porque yo tengo un cuestionamiento, tengo una duda, y por lo tanto ese va a ser mi punto de llegada, lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero saber y conocer
a partir del proceso de investigación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Hoy sí? Bueno, colegas, yo les envío entonces el documento ahora mismo o más tardecito. Les llegó el de la clase anterior, ¿va? Va. ¿Qué es lo que toca, compañeros? Por favor, avancemos en la elaboración del plan de investigación, por favor. Ahorita ya deberían de haber construido su marco teórico, ya deberían de haber definido el problema, la especificación, la delimitación. Ahorita ya tienen la capacidad teórica para entender qué es una hipótesis, cómo se construye. Entonces, construyamos la hipótesis de nuestro tema, que es el de los efectos negativos de la falta de recursos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ¿Sí? Entonces, puede ser la ausencia de recursos, la ausencia de recursos provoca tal cosa, ¿verdad? Una posible explicación al tema que nosotros estamos viendo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Lick, solo una consulta fuera del tema sobre las notas, ¿cuándo las irán a subir? Esta semana. Esta semana no pasa, compañeros. Está bien, gracias. Ya tienen notas de las fichas, ¿no? Va, solo falta lo del examen, ya merito. Bueno, colegas, éxitos pues, nos vemos la otra semana. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. No va a pasar asistencia. No vino Alison porque tuvo un pequeño inconveniente y la verdad es que como no veo eso, así que vamos a regalar la asistencia de hoy. Chao, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick, gracias.